SER Podcast. Alberto Conejero es cáncer y, como buen cáncer, si se obsesiona con algo, se obsesiona. Leo en su nueva obra, 3 noches en Ítaca, dirigida por María Goiriz Zelaya, que tengo entendido que nació el 26 de enero. Felicidades, es Acuario. Un signo de aire conocido por su amistad, originalidad, deseo de libertad, he leído en internet, aunque también puede ser muy independiente y a veces reservado. Alberto Conejero, María Goiriz Zelaya, bienvenidos a La Hora Extra. Mil gracias, Dani. ¿Cuáles son tus obsesiones, Alberto? ¿Qué significa para ti la libertad y la independencia, María? Empieza tú, María, con tu libertad e independencia. La libertad y la independencia. Bueno, para mí son dos cosas muy preciadas, muy difíciles de conseguir en estos tiempos que corren y algo yo creo que reivindicaría preservar. Sobre todo si hablamos también de nuestros lugares dentro de la gestión, de la dirección artística, creo que es algo fuertemente a lo que asirse, ¿no? Alberto, obsesiones. Es que se nos va el programa. Una sola. El teatro es una gran obsesión para mí, sí, la escritura. Sois dos de los creadores más prolíficos que tenemos, os lo digo siempre que os veo. Por mencionar algo de lo último, Alberto ha estrenado a finales del año pasado Leonora, con Natalia Ugarte, un homenaje a la pintora surrealista Leonora Carrington, o Laurencia, con Anna Wagner, interpretando a ese personaje de Lope que repasa su vida y explora, entre otras cosas, su relación con una madre ausente. Leonora y Laurencia, Alberto, ¿qué dos mujeres, qué dos reflexiones, qué valores has puesto sobre los escenarios? Pues es que ha llegado un periodo de obras sobre mujeres. Las tres últimas también de la que venimos a hablar, 3 noches en Ítaca, coincidieron en la cartelera estas dos mujeres separadas por siglos, pero yo creo que aunadas primero por un deseo de independencia, también de sobrevivir al daño. Creo que son dos grandes supervivientes y además tratando de bracear contra los lugares comunes que han arrojado sobre ellas. Con María hemos hablado recientemente de Disforia. Ha estrenado este año Desobedientes en el Arriaga y en unos días trae Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán a la abadía, que también comentamos cuando nos presentaste al Sasu. Qué barbaridad, cuántas obras. Precisamente una obra que habla sobre los cuidados paliativos y la muerte. Todas han incomodado, generado debates, que es lo que buscas también cuando te pones al servicio de un texto que no es vuestro. Bueno, yo creo que el debate proviene sobre todo del tema que de alguna manera sobrevuela al espectáculo. En este caso yo creo que quizá no haya tanto debate, sí, pero sí más reflexión y sí más preguntas lanzadas de forma individual al público, ¿no? Creo que 3 noches en Ítaca suscita algo quizá más íntimo, más personal e inquieta de otra forma, ¿no? Quizá menos en lo colectivo, a la hora de compartirlo, pero sí, yo creo que hay una gran zozobra a nivel personal en este espectáculo. Vamos a Ítaca. La sinopsis de la obra dice: una mujer cerca de los 50 deja su familia y su trabajo de profesora de griego en un instituto para irse a vivir a una isla griega, Ítaca. 20 años después, sus 3 hijas, Ariadna, Penélope y Elena, viajan a Grecia para organizar su entierro. Estas 3 noches en Ítaca les dará la oportunidad de descubrir quién fue su madre. Si empezamos por el principio, por hace 20 años, una de las preguntas que se plantea una de las hermanas es cómo puede una madre desaparecer de la vida de sus hijas. Del portazo de Nora en Casa de Muñecas, que dejó a un niño pequeño, a esta mujer que dejó a sus 3 hijas ya mayores de edad, sigue siendo todavía un tabú que una madre, que una mujer decida buscar su propia felicidad, deje a su familia atrás. Bueno, yo he de decir que sí, ¿no? Creo que todavía hay muchos cuestionamientos cuando una mujer decide apostar por eso, ¿no? Por su libertad, por su carrera, por su deseo, siendo todas las personas animales deseantes, ¿no? Pero sí que todavía hay este cuestionamiento que no invita mucho al perdón, porque parece que una mujer, y más cuando es madre, tiene que estar ahí per secula seculorum, dispuesta constantemente a satisfacer las expectativas de esas, en este caso llamadas sus hijas, ¿no? Y creo que este espectáculo también tiene un fondo político reivindicativo fuerte a ese nivel, ¿no? De por qué no, porque una mujer no va a dejar o aparcar en determinado momento eso que se llama familia para perseguir algo que realmente
le quema, ¿no? Y creo que eso es bonito también dentro de Ítaca. Sí, y además una mujer madura, con lo cual los prejuicios se multiplican, ¿no? Por el edadismo, que yo creo que se acentúa más en el caso de las mujeres. Es una mujer que ya pasados los 50, el ecuador de su vida, decide mover la proa del barco, salirse de la costumbre y empezar una nueva vida, ¿no? Lo que provoca ese gesto quijotesco de habitar un lugar que para ella estaba hasta ese momento la ficción, provoca la extrañeza, curiosamente, de otra mujer, su hija pequeña, Ariadna, ¿no? Quizá algo presa de esa, por no salir de lo griego, del síndrome de Electra, que no sabe ver la mujer que es su madre. Yo creo que esta obra plantea también, nos pregunta si sabemos ver a los hombres y mujeres, a las personas que están detrás de esas instituciones sagradas, sacrosantas, que son los padres y las madres. Sacrosanta y bidireccional, porque también que un hijo, lo hemos visto con el hijo de los Beckham, por ejemplo, decide romper los lazos con su familia y no saber nada de ellos, sigue siendo muy censurado, muy criticado. No se entiende que padres e hijos puedan no tener relación. Es que, bueno, la familia a veces se entiende con esta cosa como una voluntad de unidad y destino, y yo creo que no, que la familia son vínculos que son renegociables, que continuamente se están renegociando y resignificando, porque nosotros nos transformamos, nuestras familias también, somos individuos que forman familias, y la obra sí que plantea esa paradoja, ¿no? No podemos reconocernos si no es en los otros, y con los otros nadie se salva a solas. Esta cosa, hablando de islas, que dice John Donne, que ninguna persona es una isla, pues aquí lo vemos, que ninguna persona es una isla, pero a la vez que la familia la tenemos que renegociar cada día y llegar a nuevos acuerdos y sobre todo también poder formar otras familias que tengan que ver con los cuidados, con la imaginación y con los deseos. Y esta Alicia, yo creo que allá en Ítaca, y esto no es un spoiler, un destripe, que diría el castizo, pues forma su nueva familia que está formada por olas, cabras, gente que todavía baila cerca del mar y sus libros, ¿no? Y esto porque no es otra familia. Si hago algún spoiler, me lo decís. Ella huyó de su vida, pero nosotras no podemos escapar de su muerte, dice una de ellas. Marta Nieto, Cecilia Freire, Amaya Lizarralde interpretan a estas tres hermanas briones. Ariadna ha pasado de los 40, como María, toma varias pastillas al día. Elena se acerca a los 50, como Alberto, afirma estar sobria. Y Penélope a los 60, que es un poco como me siento yo, y llega de una especie de retiro espiritual. ¿Cómo son estas tres hermanas? Y sobre todo, ¿en qué momento vital les pilla el fallecimiento de su madre, con tantas obligaciones y sobre todo quizá con tantas renuncias? Pues yo creo que son tres hermanas muy dispares, ¿no? Que es algo que paradójicamente pues marca mucho también el tempo-ritmo del espectáculo. Cada una de ellas funciona como una entidad de esta constelación familiar. Hay una que tiene que ver más con la parte racional, otra más con la parte humanista, otra se une más o tiene más relación, yo creo, con la emocionalidad también. Entonces, el conflicto que se genera entre ellas refleja muy bien la complejidad de las familias, ¿no? Donde muchas veces navegamos en tiempos o en espacios donde saltamos del amor al odio en cuestión de segundos y donde somos capaces también de abrir las heridas más profundas. Yo creo que si hay algo que nos puede de alguna manera empujar al dolor, son precisamente este tipo de vínculos familiares tan delgaditos, tan precisos y tan fuertemente cocidos, ¿no? Durante tanto tiempo. Hay algo ahí que yo creo que inevitablemente dispara enseguida las emociones y nos hace transitar desde lo más precioso quizá a los lugares más dolorosos. Y estas tres hermanas, pues una con todo el humor y con toda la vitalidad, la otra con todo el raciocinio y su amor por la ciencia, y la tercera que tiene un pozo, yo creo que también por su profesión, ¿no? Que tiende más a las artes, pero también a esta vocación de sanar, pues creo que generan un ecosistema muy que refleja muy bien, ¿no? Lo que puede ser estos vínculos familiares de cualquier familia en el mundo.
¿Cómo has construido a estas 3 mujeres, Alberto? Pues mira, lo primero quiero decir que se apellidan Briones porque me ha acompañado en este proceso Carlos Briones, que es un astrobiólogo y poeta, porque Ariadna es astrobióloga. Yo tenía muchas ganas de adentrarme en el mundo de la ciencia, además desde una mujer, de un personaje femenino, lo que significa otra vocación, muy distinta a la mía, pero no deja de ser otra vocación. También de eso va la función que... cómo a veces las vocaciones y la vida se estorban, lo que no deja de ser una paradoja. Aquello que te hace vivir te aparta de la vida. Y esto es una gran paradoja que yo creo que todos en el sistema que tenemos laboral podemos incluso comprender, aunque sean vocacionales nuestros oficios. Y luego yo creo que estos personajes en el nombre tienen algo de su destino. La madre las bautiza así frente a los deseos del padre, que quiere nombres más canónicos y cristianos. Pues la madre, que como ya estamos diciendo es una enamorada de todo lo griego, decide ponerles nombres griegos. Entonces Penélope es la mayor de las hermanas, trabaja en una fábrica de telas que está a punto de cerrar porque son los tiempos de tirar, ya nadie remienda, ya nadie recicla, ya nadie, no, se rompe algo, se tira, y en parte de eso también habla su propio conflicto porque está en un matrimonio de larga duración, en un momento dado que se plantea si reciclarlo o apartarlo, ¿no? Y tiene que ver con la maternidad. Elena, la hermana mediana, es una actriz, iba a decir en horas bajas, pero es que yo no sé si hay horas bajas y horas altas en nuestro oficio. Bueno, la zozobra de nuestro oficio. Y por último, Ariadna, la científica, porque la obra habla de 2 descréditos que hemos vivido uno detrás de otro, y creo que yo hasta el momento no los había ligado. Primero fue el descrédito a las humanidades, el acoso, tanto la educación pública como en el imaginario común, de esto es inútil, ¿para qué estos conocimientos? ¿Para qué el legado? Y ahora hemos llegado al descrédito de la ciencia. O sea, de repente estamos en un momento, 2026, donde hay que explicar que la Tierra sí es redonda. España acaba, por ejemplo, de salir de la lista de países que ya no tienen sarampión. Volvemos a ser un país con sarampión porque están los antivacunas campeando por sus respetos. Entonces, bueno, también habla de ese descrédito que está ligado, que son las formas de conocimiento arrasadas por las fuerzas neorreaccionarias ignorantes que están ahora haciéndose con los mandos del mundo. De lo que habla la función desde un lugar íntimo. Antes lo nombraba María. Yo creo que esta obra también pregunta, yo venía de obras sobre la memoria claramente o más atravesadas por lo político, pero aquí ese adagio de lo personal es político. Sí, ¿qué podemos hacer desde la escala más inmediata, más cercana, por recuperar algo de bondad y de tolerancia para los demás? Aunque lo diga la actriz, creo que es un poco aplicable a las 3. Pasas de los 40 y te quitan el derecho a estar en un escenario o en la pantalla. Podríamos decir que también en la vida. Ya no puedes ser novia de, la hija de, pero tampoco puedes ser la madre de, porque ese papel ya lo tiene una actriz de 30. Ana Wagner, precisamente, nos decía en la SER que había sido un sueño para ella, a su edad, poder interpretar a Laurencia, que es un papel que interpretan siempre actrices jóvenes. No sé si las artes escénicas son un poco esa tabla de salvación para mujeres a partir de una edad que ya no encuentran espacio, sobre todo en el audiovisual. Bueno, es que debería ser así, ¿no? Deberíamos, yo creo, que tener mucha más conciencia también del paso del tiempo, porque parece que ahora constantemente ponemos el foco en lo emergente, ¿no? Todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser enfocado a los jóvenes, por supuesto, que ellas tienen su espacio, pero ¿qué hay de esas carreras de mujeres de más de 40? Por eso me parece precioso que Alberto también haya pues enfocado este texto con estas 3 mujeres en este momento vital, porque creo que hay grandes historias que contar ahí, y por supuesto hay que tener también presente el trabajo de estas actrices que efectivamente ya no son niñas de 20, pero son maravillosas creadoras con todo el derecho del mundo a poder trabajar. Entonces abramos un poco también el espectro, y esto me lo lanzo a mí y al resto de compañeros, porque hay un tejido que sostener, y no solamente es lo que viene o lo que nos va a suceder, sino también lo que nos precede. Además, tengo entendido que la voz en off de la madre es la queridísima Julieta Serrano. ¿Cómo se ha gestado eso? ¿Cómo se encuentra? Porque hace tiempo que no la veo. Pues esto ha sido uno de los regalos que ha traído Ítaca, que tiene una tripulación de mujeres espléndidas. No lo dice María, lo digo yo. Ha habido momentos en la sala de ensayos donde había solo mujeres, 7 mujeres.
Esto no es un gesto de generosidad por mi parte, ni por parte de nadie, esto lo quiero nombrar porque a veces nos metemos en una condescendencia que es horrible, sino que es un síntoma y una señal de algo que se ha peleado mucho, que ellas han peleado mucho y que estamos por fortuna con ese imaginario. Y Julieta Serrano precisamente es una de estas mujeres que ha recorrido décadas y décadas de nuestro cine, de nuestro teatro. Cuando pensé, y aquí han tenido la generosidad de dejarme a mí la decisión, ¿quién puede ser esta Alicia, esta profesora de griego clásico que tiene una base real, mi profesora Alicia? Pues pensé, tiene que ser alguien del teatro que sea una maestra también, y en cuya voz reconozcamos el peso del tiempo, de la vocación, y pensé en Julieta Serrano, con la que yo había coincidido un par de ocasiones en persona, pero a la que admiro profundamente, y le dije, Julieta, ¿tú quieres hacer esto? Y me dijo un sí, que para mí es un gran regalo. Va a venir al estreno, está previsto que venga al estreno, y con eso te respondo a la pregunta. Lógicamente ya son años, ella se encuentra bien, más frágil, más delicada, pero con una lucidez absoluta. Todos los recuerdos que me compartió en su casa sobre Agustín Gómez Zarco, sobre el oficio. Yo creo que nos hace falta mucho testimonio ahora. La gente, nos están quitando vínculos, nos están quitando herencia, nos quieren a solas y solos para que seamos más despiadados, ¿no? Para que ganen más otros y otras, claro. Y yo creo que reivindicar las herencias, los aprendizajes y en este caso la maestría de gente como Julieta deberían tener mucho espacio. Gente que ya con esa edad es que son un tesoro, y además, incluso y ya cierro esta larga respuesta, perdón, desde un punto de vista incluso económico, es que se invierte mucho. En la vida invertimos mucho para atesorar saberes, conocimientos, y de repente prescindimos de ello. ¿Por qué? Pero si esa gente es tan valiosa, atesoran tanta experiencia y tanta vida, que tenemos que pegarnos a ella y sobre todo ponerles el micro y el foco. Y reivindicar ese legado, ¿no? Que yo creo que también es crucial, porque sí, es verdad que ahora impera todo eso, esta ola que va con el éxito, con el productivismo, con la rapidez, con la conexión, y creo que nos estamos alejando de otra sabiduría que es muy poderosa y que viene de nuestros mayores, de la gente que ha estado ahí antes que nosotros y que ha de alguna manera recogido también toda esta parte, como se dice en Ítaca, también de sus ancestros, para traerla al presente, y creo que hay un gran valor en todo eso, y este espectáculo también habla de eso, ¿no? Habla de ese viaje interminable, de la vida también como un lugar de aprendizaje constante, y ese aprendizaje evidentemente no solo viene de lo nuevo, sino también viene de todo eso que ha pasado antes. De la vida a la muerte hay dos formas por simplificar, de enfrentarse a la muerte o a un duelo. Una más científica, como una de las hermanas, el organismo pierde su homeostasis y muere, no hay más. Otra más emocional, qué putada, qué mierda, no me ha dado tiempo a darte las gracias, a pedirte perdón, que mencionabas antes el perdón, a estar más tiempo juntas, a reír más. Cada persona es un mundo, pero ¿en quiénes nos convertimos cuando perdemos a nuestros padres, que no dejan de ser nuestras raíces, lo queramos o no? ¿Qué transformación se produce física en los cuerpos, mental? ¿Qué vacíos aparecen? La culpa, quizás, otros sentimientos, remordimientos. Se habla de la culpa también en el espectáculo y de cómo deshacernos de ella, ¿no? Cómo llegar a perdonarnos y cómo llegar a renacer en un cuerpo más viejo, que siempre lo dice Alberto, que es precioso, ¿no? De ese lugar al que nos debemos permitir llegar una vez que el suelo bajo nuestros pies deja de existir, que es lo que pasa cuando nuestras madres, padres, adres, pues de repente ya no están. Y creo que hay algo también precioso en esa autocompasión, ¿no? Bien entendida, en el sentido de quererse también cuando esta persona, esta referencia deja de existir, para volver a autoconocerte y volver a preguntarte quién eres tú en esta vida, en este tránsito, más allá de todo ese legado, evidentemente, que una madre o un padre pues impone, ¿no? Y 3 noches en Ítaca también es un reflejo de eso, ¿no? De ese viaje hacia ese lugar, que en este caso ya no es ese lugar mítico al que llegar, sino ese tránsito que hacer de forma individual, al cual
cual debemos dar respuesta urgente, porque yo creo que estamos en un momento donde las religiones también están ya en clara decadencia porque suponen un peaje de las personas para con la divinidad, y creo que la espiritualidad cada vez está más presente y cada vez necesitamos de ella también para aprender a trascender. Creo que en este momento lo material ya no da más de sí, y se está viendo, yo creo que en todas partes, y también la gente joven, la gente que nos va a suceder, necesita de nuevas referencias para llegar no solamente a asimilar la muerte de nuestros seres queridos y allegados, sino también la nuestra propia, y ver cómo llegamos. Dicen, ¿no?, que al final morimos como vivimos, y yo creo que es muy importante que tengamos presentes esta conexión con la finitud. Alberto. Bueno, yo creo que el teatro nos recuerda todo el tiempo que los ausentes están presentes, que el teatro también nos da oportunidad para que los que ya no están nos sigan guiando. En parte de eso también habla Tres noches en Ítaca, porque especialmente Ariadna, el personaje que interpreta a Marta Nieto, tiene que leer una carta que le ha dejado la madre, no una carta física, sino un montón de señales que le ha dejado para guiarla en ese laberinto en el que Ariadna está metida de su propia vida. La madre se lo ha dejado en esa casa en Ítaca, en la propia isla. Hay que reconocer... a veces necesitamos tiempo para leer las cartas que nos han dejado los ausentes, ¿no? Eso también, de eso habla la función, pero yo creo que siempre estamos a tiempo de cuidar el vínculo. Me he dado cuenta, viendo los ensayos, escribí hace tiempo una obra, La geometría del trigo, donde un padre que no había conocido al hijo de forma fantasmática lo encontraba, y ahora me he dado cuenta que una hija que no ha conocido a la madre en el último tiempo logra conocerla a través de ese lugar mágico que es el teatro. Y yo deseo que cuando acabe la función, ojalá los que tenemos la suerte de tener a nuestros padres y a nuestras madres con nosotros todavía, les enviamos un mensaje, o si podemos les demos un abrazo, y con todo le digamos, bueno, aquí estamos. Y a los que no la tengan, también pues dedicarles esta frase preciosa del espectáculo que dice la protagonista en un momento dado, que es: mamá, ahora que ya no estás, ahora siento que estamos juntas. Que creo que también es bonito, ¿no? Una vez que nos hemos separado, pues de alguna manera volver a sentirnos de otra forma. Me acuerdo, ahora que mencionabas esto, a Selu Nieto, que también hizo una obra dedicada a su abuela porque acababa de fallecer, y decía: ojalá cuando la gente salga del teatro se acuerde de su padre, de su madre, de su abuela, cuánto tiempo llevan sin hablar, y a lo mejor les mande un mensaje. En cada familia se abre un infierno de palabras no dichas, escribe Paul Walsh en su novela sobre el suicidio de su padre, que se fue sin despedirse en Reliquias, sí. De secretos y de silencios también se habla en esta obra, y se habla mucho últimamente en la literatura y en las artes escénicas. ¿Qué peso tienen aquí esos silencios que han acabado convirtiéndolas un poco en fantasmas? Nos iba mejor cuando no hablábamos, dice una de ellas. Bueno, es que las protagonistas también son presas de sus propias dificultades, ¿no? Yo creo que cada una de ellas entiende esta forma de acercarse al duelo de la madre de forma distinta, y quizá hay un personaje, ¿no?, en el caso de Penélope, por ejemplo, que tiene más contacto con lo que ha sido la madre, quizá porque es la mayor, ha tenido más vivencias, ha podido acercarse mejor al mundo de Alicia, desde toda la pasión por lo griego. Elena tiene una cuestión más reservada, y entonces su forma de vincularse es distinta, y luego tenemos a Ariadna, que es quien ha tenido una fractura mayor, ¿no? Entonces los silencios pesan mucho, me imagino que en las tres protagonistas, pero claro, también de forma distinta. Por eso, ¿no? Porque el vínculo de madres e hijas es muy particular. No te cuento ya si encima eres la mediana en 3 hermanas y cada una tiene pues su lugar en esta familia. Y lo interesante también es cómo se reconstruye. Cómo de repente estas 3 hermanas llegan a Ítaca también para ver cómo esta constelación familiar vuelve a girar, o vuelve a reconfigurarse una vez de que la madre ya no existe, y ver quién de ellas de alguna forma va a tener que tomar ese rol inevitablemente. 20 años sin ver a su madre, pero nada más entrar reconocen el olor de su madre. ¿Cómo funciona nuestra memoria? Esas imágenes, esos olores, sabores, esos sentidos, ¿no?, que permanecen. Aquí no es como el Rey Lear, donde las hermanas entran en disputa porque es la división de un reino, pero es el reparto del recuerdo también, y de los afectos, ¿no? Porque también la obra habla de que no hace falta grandes odios
sino grandes malentendidos para separarnos, que también la obra tiene algo de esto. Y en cuanto a los objetos, yo convivo con un teatrero que hace teatro de objetos y es un aprendizaje estar a su lado, Xavi Bovés, y él me ha hecho mirar el mundo matéricamente. Porque yo suelo meterme las palabras y en la cabecita, pero con Xavi, ¿no? De repente el olor, el abrir un armario, que te venga de golpe una vida, una prenda, y esto me vino porque Xavi falleció su madre y de repente tiene una prenda de la madre y dije, bueno, es que hay veces que, claro, las cosas están tan cerca de nosotros, los objetos que llevamos, la ropa, los adornos. Yo me recuerdo cuando murió mi abuela abrir un cajón y ver un peine de mi abuela y echarme a llorar, ¿no? Porque los objetos tienen capacidad mnemotécnica, ¿no? Tienen memoria. Yo me acuerdo cuando mi abuela también falleció, que tenía un bolsito granate de terciopelo que a mí me fascinaba, siempre me había fascinado verla, y fue lo que yo pedí a mis tías, a mi madre. Dije, yo me quiero quedar con el bolsito. Bueno, llevé ese bolsito puesto hasta que se deshizo, literal, porque había algo también, pues no solamente que activaba el recuerdo, sino que me hacía sentirla como muy presente, ¿no? Y me sentía más bonita cada vez que llevaba el bolso de mi abuela. Hay dos ideas que se apuntan solamente en el texto, pero que me han llamado la atención, me parecen importantes. Uno, la necesidad de que haya protocolos cuando alguien muere, alguien que te asista no solo emocionalmente, sino que te ayude con todos los trámites. Y el otro, el de respetar la voluntad del muerto, el no entender que no puedas tener a tu madre enterrada aquí donde vives para poder ir a llevarle unas flores. Claro, aquí hay dos cuestiones. Primero, nunca es tiempo para la muerte de una madre o de un padre. En la vida pensamos que lo tenemos todo organizado y la muerte viene a desbaratar esa idea soberbia de que lo tenemos controlado. De eso también habla la función. La muerte nos baja del pedestal de la certidumbre, de golpe, y de nuestra propia costumbre. Nos muestra el ridículo de nuestras agendas y de nuestra vida programada, llevándonos al caos que también nos pertenece. También la importancia del acompañamiento en esas situaciones. Si ya hay algo kafkiano y absurdo en esos trámites. Yo ahora acompañaba a una amiga en el fallecimiento de su madre y de repente estás con el que acaba de fallecer y ya están los de la funeraria. Bueno, todo esto que todos conocemos, y creo que se habla poco de ese momento, que habría que darle mucho más valor. Yo recuerdo enterrar a mi abuelo y estar en Vilches, en mi pueblo, velando en casa, ¿no? Antes había como un cuidado de la muerte y ahora es como que hay que hacerlo todo muy rápido, todos esos trámites, como si fueran los mismos trámites que cambiar de compañía de teléfono, y no puede ser esto. Cuando una madre o un padre acaba de fallecer, esos protocolos deberían estar enclavijados en el cuidado y no en lo protocolario. Justo ayer tuvimos una conversación preciosa en el Faro de la Abadía con Valerio y Rocco, que hablaba del buen morir. Entonces me lleva mucho tu pregunta, Dani, ahí, ¿no? Y lo que dice Alberto, yo creo que por un lado hay un acto de generosidad profunda en todas esas personas que acompañan en esos momentos del final de la vida. Efectivamente debería haber protocolos, yo creo que mucho más sanos. Y cuando hablo de sanos hablo de una concepción que no solo atienda a lo fisiológico, a lo médico, sino también a lo espiritual y a lo psicológico. Todavía estamos en el 2026 y no hay una ley integral general de cuidados paliativos. Sí que tenemos la de la eutanasia aprobada en marzo del 21, pero creo que tenemos todavía un agujero que cubrir ahí. Y creo que este momento este hito tan importante dentro de la vida que es la muerte debería estar también mucho más presente. Necesitamos, yo creo, que volvernos a vincular con la muerte de otra forma, generar otra relación que sea más profunda, porque es verdad que la muerte está en todas partes, la vemos en las series, en los videojuegos, en las películas, pero está totalmente banalizada y deshumanizada. Y creo que para afrontar bien lo que es un duelo, venga de forma inesperada, porque a veces la muerte llega, ¿no? Sin esperarla, pero otras veces tienes un camino y un tiempo para poder asimilarla y transitarla, pues yo creo que necesitamos volver un poco al ritual, volver un poco a hacer que la muerte sea parte de la vida y tomar conciencia de, como decía antes, de nuestra finitud, porque es lo que nos va a hacer probablemente vivir mejor. Dedicas la obra a nuestra querida Machu Sosinaga por todas las Ítacas que habéis compartido. ¿Qué es ahora Ítaca?, se pregunta, creo que Penélope en la obra. Sal a la calle en Madrid y pregúntale a cualquiera. ¿Qué delirio homérico simboliza Ítaca hoy? Bueno,
El poema de Cavafis, Ítaca, que aquí cantó Lluís Llach hace una versión bellísima, recorre la obra en la voz de Julieta Serrano, lo que ya es un regalo. Escuchar a Julieta con Cavafis, pues ya es una belleza. Pero claro, Ítaca, lo cuenta bien Cavafis, es la ocasión, es la propia vida, es el punto de partida y de llegada, ¿no? Y la vida nos da una oportunidad, y ¿qué hacemos con eso? Pero tú no le puedes culpar a Ítaca de lo que te ha ocurrido. Ítaca te da la ocasión del viaje, y si pobre la encuentras, pues no le puedes reclamar nada, porque Ítaca es la ocasión. Y a la vez a mí me interesaba mucho hablar de la Ítaca ahora, porque es un lugar donde coincide lo mitológico, no la idea que todos tenemos de Ítaca por Homero y por la Odisea, pero a la vez es que Ítaca existe y se nos olvida, que casi es un trasunto del propio conflicto de la obra, como a veces estamos tan en la idea que no nos ocupamos, ¿no? Y cuando Ariadna dice eso, ¿qué? Sale ahí, eso, ¿Ítaca qué es? Pues Ítaca, dice otra hermana respondiendo, es un lugar donde el mar todavía no se ha cansado de los hombres, donde la gente, de los hombres y de las mujeres, donde la gente sigue cantando y el cielo aún tiene algo de inocencia, ¿no? Y ese lugar existe, que es la Ítaca actual, y quiero dar las gracias al padre ortodoxo de Chioni, donde transcurre la obra, al cura ortodoxo, que me ayudó a entender además qué ocurre cuando una ciudadana española muere en un país con otra confesión mayoritaria, en este caso la ortodoxa. Bueno, jaleos que no nos preguntamos, pero es porque aquí pues casi estamos de tradición cristiana casi todos, en los últimos tiempos eso está modificándose, y también habrá que aprender y renegociar cómo son nuestros lugares de descanso cuando lo estamos viendo ahora con ese debate tristísimo sobre el funeral de Estado y si tenía que ser una misa. Bueno, todos estos jaleos que se nos viene, pero bueno, yo también he de confesar que no he estado en Ítaca todavía, es una de las pocas islas en la que no he estado. Cuando acabe la función espero poder ir a Ítaca a darle las gracias al cura ortodoxo y a las cabras también de Ítaca, que han sido importantes en la función. ¿Tu Ítaca? Mi Ítaca. ¿Tus Ítacas? Iba a decir, conejero, di la verdad. Ítaca es un nombre de perra. Es un nombre de husky. De husky siberiano. No, yo creo o espero tener muchas Ítacas, porque, como decía antes, transito esta vida como si fuera un aprendizaje constante. Me siento muy orgullosa de no llegar a ningún lado y de no saber nada y de darme cada día cuenta de que cada vez sé menos. Y espero no dejar de caminar hacia Ítaca en mi vida. Hablabais antes de herencias, de vínculos, de ancestros. No hay saberes inútiles, hay inútiles que no saben, y lo jodido es que esos energúmenos son los que mandan hoy en el mundo. Leo, comparto, suscribo. ¿A quién le importa hoy Homero? ¿Qué podemos aprender de los clásicos en este mundo incivilizado? Bueno, yo creo que ya estamos en este momento tan crítico del mundo, donde ya no hay una cuestión partidista, sino de defensa de lo humano. Porque hay necropolíticas y gente llamada política que no son políticos en realidad, porque la política debería buscar el bien común, y no estamos en esa pantalla ahora. Estamos en un momento donde el combate es otro, es entre fuerzas humanistas y fuerzas, yo diría, de la muerte, del vasallaje y de la depredación del planeta y de los hombres y mujeres, ¿no? De eso habla también la función de este lugar íntimo, pero yo creo que los clásicos, sobre todo a mí, me importan no desde la erudición, no desde el corpus, sino como una reserva del humano, como un recordatorio de nuestra fragilidad, de cómo formamos parte de una cadena que también tiene que ver con la preservación. O sea, más de repente llevamos 2500 años donde, pese a la peste, los incendios, las religiones que quemaban las bibliotecas, pues de repente Antígona nos ha llegado. Y a mí me emociona que se siga representando Antígona, porque comprendo que hay una cadena que tiene que ver con lo humano, no con la erudición y con el corpus. Sobre todo porque esos clásicos, de quien hablan al final es de nosotros. Son clásicos porque nos hablan muy de cerca. Nos dicen, no es lo que tú sepas de mí, es lo que yo sé de ti. Que eso también es la Odisea, ¿no? Y por volver al poema de Ítaca de Cavafis, también habla de la alegría, de lo sensorial, de los placeres, de los viajes compartidos, ¿no? Y creo que es importante reivindicar un legado que es luminoso. Y cierro, Alicia, la profesora de griego clásico que está detrás de esta obra, que creo que es su verdadera autora en el fondo,
a mí me hizo ver, éramos 5 en clase de griego clásico, salíamos de clase y la gente se estaba muriendo en las calles de la heroína, había un paro terrible, se supone que ese mundo no nos pertenecía a nosotros, que éramos los hijos de los obreros, de las cajeras, y esa mujer, esa Alicia, lo que nos mostró es que los clásicos eran una pértiga para soñar más alto, para vivir más, para poder imaginar, ¿no? Y yo creo que es muy triste que se nos esté quitando el derecho a la imaginación, porque si nos quitan el derecho a la imaginación no podemos imaginar otros mundos posibles, entonces no hay respuesta política, y los clásicos nos hacen imaginar, y los clásicos no nos hacen comprender pasados, sino soñar futuros, y por eso yo los reivindico. Pues si no han estado en Ítaca o en Grecia y su referencia es Mi gran boda griega, por ejemplo, que sepan que en ningún caso el espacio debe parecer exótico o turístico, tampoco un realismo pleno es conveniente, he leído en las indicaciones del texto. ¿Cómo te has enfrentado tú, María, al texto de Conejero? ¿En qué te has apoyado? ¿Qué has querido transmitir desde la escenografía? ¿Cuáles han sido tus decisiones estéticas, quizá también de dirección interpretativa? Bueno, a mí me apetecía mucho, por la amistad y por todo lo que quiero, Alberto, que el autor estuviera muy presente en este montaje. Me apetecía mucho que el corazón de Alberto se viera reflejado en 3 noches en Ítaca, también por lo que creo que este espectáculo es para él. Entonces, hay una cuestión plástica que hemos cuidado mucho. La escenografía es casi de carácter instalativo. La ha realizado Pablo Chávez. Con un gusto y una exquisitez máxima. Es preciosa. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con sacar, ¿no? o de alguna manera poner a Alberto en ese lugar, en el escenario, lo he respetado. De ahí que haya acotaciones que estaban en el texto y que las hayamos rescatado para que se puedan disfrutar en escena y de alguna forma hacer que esta luminosidad que Alberto plantea con este texto esté muy presente en toda la puesta en escena. También en la interpretación, cómo no. Es verdad que lleva un código naturalista, pero también en este equilibrio entre la tragedia y la comedia hay humor dentro de esta pieza, porque también el humor es algo que acompaña mucho a la muerte, cómo no, y hay algo de los rituales que son... Bueno, que es francamente divertido, ¿no? Si lo miramos desde ese prisma de acabar y de cerrar un ciclo y de ver lo que sucede ahí y de cómo hemos articulado esos cierres. Entonces, yo diría que es una fábula realmente acompañada, no solamente desde lo plástico, sino también desde el espacio sonoro y la música que ha creado Luis Miguel Cobos, los visuales del estudio Geada. Creo que todo juega a favor de un espectáculo que es precioso, amable y que tiene un corazón y un pálpito que está latiendo constantemente. Era mi última pregunta, la del humor, respondida queda. Todo el tiempo, en todos lados, hay gente muriendo de repente. Alberto Conejero y María Goirizelaya hicimos lo que pudimos, como pudimos. Gracias por haber estado en la hora extra, pero esta casa no es un hotel. No os vais sin recoger vuestro cuarto. Gracias. Mil gracias, Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.